La necesidad humana de explorar, de llegar más lejos que nadie a lugares en los que nadie ha estado, es materia prima para relatos de ciencia ficción o de fantasía. Hasta que abandonó ese terreno para sentarse en la realidad. En 1969, el alunizaje marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y reforzando de paso la percepción de Estados Unidos como la principal potencia mundial, convenientemente. Pero ¿qué tal si ese acontecimiento nunca dejó realmente el plano de la fantasía? ¿Qué tal si el alunizaje o la carrera espacial, los cohetes espaciales, todo ello fue una historia muy bien contada, tanto que hasta ahora seguimos creyéndola? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como cada semana, estamos aquí. Yo soy Gonzo y me acompañan en esta ocasión la clásica y típica y constante alineación de conferentes. Y bueno, aquí tenemos a nuestro primer hombre en la mesa, el señor Ente. El primero entre pares. Vean nuestro capítulo de que esperemos que ya saliera. Escuchen y vean. Utilicen todos los sentidos. Bienvenidos, buenas noches. Esperemos que esta noche sea de luna llena y que no nos escuchen desde el lado oscuro de la luna, porque ahí sí va a haber problemas. Pero bienvenidos a todos ustedes. Gracias por otra semana estar con nosotros. Y recuerden que los estamos vigilando. El lado oscuro de la luna, este documental fake francés que tuvo mucha difusión y que a tal grado, ¿no? Que los productores tuvieron que salir a desmentirlo así de, no, pero es que era de juego, ¿no? Señor FBI, ya no me amenace. Pues muy popular, y así como fue muy popular en todo el mundo, también en la Onicosta, y para eso tenemos de testigo al señor Cosateno. Pues muy buenas noches a todos, gracias por escuchar su podcast Les Conferenzans. Ya saben que nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify actualmente. Pueden ahí dejar sus comentarios, por favor, déjenos comentarios, nos gusta mucho que nos digan qué les parece el programa o si les gustaría que habláramos de algo en particular. Hoy vamos a meternos un poquito con algo de historia, por supuesto, y algo de lo consabido sobre el alunizaje, pero también un poquito de intriga va a haber, porque vamos a coquetear ahí con las teorías conspirativas alrededor de esto, ¿no? Señor Gonzo. Muchas gracias, señor Cosateno. Oiga, señor Havok, usted que le sabe mucho a estas cosas de la imagen, la fotografía, ¿es cierto que no había una posibilidad técnica de hacer la cámara lenta en esas épocas, así como se ven en los videos del alunizaje? Nos vamos a adelantar ya vamos a llegar a ese momento. Ya. Buenas noches a todos. Bueno, digamos que todas o la mayoría de las tecnologías de las que gozamos actualmente tuvieron un periodo de prueba, muchas veces por el ejército, muchas veces por personas que no sabían cómo comercializar su producto, pero que a final de cuentas tuvo que pasar un tiempo para que pudieran abrirse al gran público. En esos momentos sí que había ya cámaras lentas, porque el simple hecho de ralentizar la película permitía que se percibiera más lento el metraje. Pero también ya había personajes como el que supongo que vamos a estar mencionando mucho, que es Stanley Kubrick, que estaba intentando implementar situaciones en cámara lenta o cámara ralentizada para sus películas posteriores, como Odisea en el espacio.
Así que, si bien es cierto que no era un elemento o efectos especiales que se utilizaran tanto, eso no quiere decir que no existieran, señor Gonzo. Duda. Muchas gracias, señor Havoc. Y bueno, pues así como estaba en la intro ya medio dicho, hoy vamos a hablar de un evento que cambió al mundo. ¿Y por qué lo cambió? Ay, ahorita es lo que vamos a discutir, si realmente lo cambió o más bien como que fue el pináculo del cambio que ya se estaba anunciando, ¿no? En ese momento. Y para hablarnos un poquito de la historia, así de cómo era el mundo en esa época, y vamos a tener que mencionar varios aspectos, ¿no? Como... sí, bueno, está bien, ya yo lo digo. Ay, como Ese no hay siempre está de video. preguntón. Güey, ¿qué es el conocimiento, güey? Hablamos de eso, güey. ¿Qué es el alma? La luna es de queso. Bueno, según esto, pues no. Pero lo que sí es cierto es que acabando la Segunda Guerra Mundial, pues se dio un fenómeno político, propagandístico, conocido como pues la carrera espacial, Así es. que fue paralelo a, bueno, fue uno de los vértices sobre los que se llevó la llamada Guerra Fría, que básicamente era una competencia de ver quién la tenía más grande entre los sistemas económicos predominantes, pues que eran capitalismo y comunismo. En ese momento, si bien la Guerra Fría sí era como tal un aspecto militar, iba mucho de la mano el convencimiento de quién tenía mayor prosperidad, ¿no? Muchos países se estaban independizando, entonces pues eran así como los del club nuevo, los nuevos que podían elegir un club u otro, entonces había que convencerlos, ¿no? Algunos países los convencían con sobornos, otros a bola de cañonazos, vamos a decirlo así. Otros digamos, las potencias les facilitaban algunos privilegios, ¿no? Como fue el caso de Egipto, que pues les facilitaron recuperar el canal de Suez y después con Panamá y así. Pero tal vez el más llamativo de todos pues fue la carrera espacial. ¿Por qué? Porque vienen dos aspectos muy importantes, que es la máxima exposición de la tecnología balística y de pues la supervivencia, ¿no? en un ambiente extremo. Entonces, tanto rusos como americanos desarrollaron sus propios programas espaciales, y como nosotros somos occidentales, pues nos tocó más propaganda de la NASA. Entonces, como sí, güey, no, hombre, yo me revisaba mi Facebook de los 60s y todo era la luna, güey, sí. Sí, pues sí. Nos tocó toda la propaganda, güey. Eso. Bueno, es que al estar pegaditos aquí a Estados Unidos nos tocaba más saber de la güey. NASA. Si hubiéramos... En 1980 el cabrón, toda la propaganda, güey. 85, 85. Sí, porque si hubiéramos estado, por ejemplo, en Argentina, Ajá. o A en ver, ¿qué vas a Cuba, decir, güey? o en Cuba, pues no veíamos nada, ¿no? Pero bueno, entonces comenzaron varios lanzamientos, pero pues el que más se recuerda ahorita y el que más se menciona, al menos de este lado del globo, es la llegada del hombre a la luna. Y para eso ahora sí le pregunto, señor Ente, ¿sí llegó el hombre a la luna? Pues ya nos adelantamos al final del programa otra vez. No, bueno, es que la carrera, como bien dices, espacial, fue un proyecto principalmente de Kennedy, ¿no? Por lo menos el plan de que el hombre estadounidense llegara a la luna fue una promesa casi que de campaña, Sí. de esas imposibles Claro. que se hicieron posibles, de John F. Kennedy, el famoso presidente de los Estados Unidos. Y en 1961 dijo que antes de que terminara la 62, década ¿no? de 62, en 1962 dijo que antes de que terminara la década, el estadounidense, bueno, dijo que el hombre tenía que llegar a la luna, pero pues hacía Eso referencia decía. al hombre estadounidense, Ujú. Blanco. al hombre blanco. ¿Por qué? Porque ya en 1961 Rusia, lo que en ese tiempo era la Unión Soviética, había puesto en el espacio el primer hombre
que flotó o que estuvo en el espacio. La caminata espacial. Pues por lo menos que llegó al No, espacio. que salió. Que salió Que orbitó, Ajá, se dice que orbitó. Que es Yuri Gagarin, Ujú. el 12 de abril de 1961. Y pues Estados Unidos dijo: no, hoy, esta década no, mi ciela. Y se propuso como campaña o como para terminar su mandato que el hombre blanco, el hombre estadounidense llegara a la luna antes de que terminara la década de 1960. Y bueno, se supone que la promesa fue cumplida, la promesa de Kennedy. Aunque, bueno, digamos, la historia oficial es que el 20 de julio de 1969, luego de 8 días de viaje, si no estoy mal, bueno, de algunos días de viaje, el Neil Armstrong, el Apolo 11, tripulado, bueno, conduciendo a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin, de ahí viene precisamente Buzz Lightyear, ni más ni menos, lograron pisar el suelo de la Luna, entonces acuñando de alguna manera ya conceptualizando la idea del alunizaje, ¿no? Así como del aterrizaje es, pues precisamente, sí, llegar a la Tierra, alunizar ahora es llegar a la Luna. Amartizar si se llegara Así es. Así es. Si se llegara a Marte. A Marte duele. Sí llegan, pero quién sabe si lleguen Qué a Marte. bonito. Ella no. Nadie llegará a Marte. Ella no. Ella no. La clásica de ¿crees que un burro llega a Marte? Ojalá. Digo, no, es otro programa. Y bueno, hay como una serie de cuestiones porque lo que ocurre es algo que, ojo, estamos hablando de 1969. Y año quiero que- peligroso. Bueno, un año antes todo el mundo estaba en una serie de protestas en París, aquí en México también, en muchos lugares, ¿no? Y cabe recordar que estuvo muchos años después de que falleció Kennedy. Así es. Kennedy falleció en 1963. Esto fue durante el periodo de Richard Nixon. De Nixon, Otro gran Que controversial con eso ya presidente, ¿no? Otro presidente sumido en la controversia. se cae el sistema, ¿no? Para Sí, los sí, mexicanos sí. sería Pero el entonces, equivalente, ¿no? ojo, hoy prácticamente el consenso científico serio habla pues de que el alunizaje fue una situación real. Ahora, también cabe identificar qué estaba pasando o qué pudo sí pasar y qué pudo no pasar, ¿no? O sea, uno puede teorizar al respecto y por eso existen muchas teorías conspirativas. Lo que pasó oficialmente es que Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron y lograron transmitir vía una señal de televisión hacia el mundo en tiempo real. Esto es la historia oficial. Los eventos que estaban ocurriendo. Además, había un presentador por ahí que estaba narrando los hechos, además. Y bueno, lo que la gente también en ese momento vio es un discurso fluido de los dos astronautas. Una serie incluso de frases hasta como... ¿ensayadas? Pues se podría pensar que hasta ensayadas, ¿no? O sea, todo estaba muy bien. Dila. Bueno, es un pequeño paso para Para un hombre y un gran salto para la humanidad. Incluso, o sea, demasiado poético, ¿no? Todo. Y estamos hablando de nuevo de 1969, donde apenas lo más revolucionario era la televisión. ¿No? No había otra tecnología más importante que la televisión, al menos para el gran público. Entonces, que se lograra transmitir desde la luna una señal de televisión y que esta fuese fluida y que esta tuviese una calidad sonora pues muy buena y que las imágenes estuvieran para la época pues bien. En ese momento pareció normal, pero hoy hacemos retrospectiva y decimos, ¿cómo pasó? ¿Cómo podía ser eso? ¿De veras la tecnología de esa época daba para hacer una transmisión desde la luna? Hoy no sé si se pueda, supongo que sí, intuyo que sí. También había otros elementos teóricos que luego de que ocurrió el alunizaje empezaron a cuestionarse, ¿no? La cuestión de que esto es una cuestión ya de físicos, el famoso cinturón de Van Allen, que era una parte de la atmósfera o fuera de la atmósfera terrestre que al atravesarse no se sabían qué podía pasar. Incluso hasta que podías exponerte a una situación ahí muy complicada y no sabían qué pasaba. Dijeron que en realidad no pasó nada, que simplemente no ocurrió nada y que llegaron hacia la luna. Es decir, es como cuando los viajes transatlánticos era la Exacto. orilla de la Tierra, ¿no? exacto, esos tipos de temores, ¿no? Que había alrededor del espacio y pues lo desconocido que obviamente no es. Entonces todo esto pues empezó a generar diferentes ideas sobre si verdaderamente el hombre pisó o no la luna. Hoy parece, bueno, se dejaron evidencias muy concretas. Hay espejos en la luna que hoy los astrónomos
todavía pueden referir con sus instrumentos y saben que están ahí. Ahí está todo lo que dejaron ahí los astronautas, ahí sigue, ¿no? Eso es una prueba de que parece ser que sí se llegó a la luna sin ningún problema, pero lo que se cuestiona es como la manera y los recursos que se utilizó para presentar al mundo el fenómeno. Y creo que desde ahí es de donde se pone como más interesante el asunto. Lo que pasa es que en la narrativa de esta carrera espacial, hagan de cuenta que es análoga a Rocky 4. Los soviéticos Igualito. primero le metieron una... Ay, es que iba a decir la palabra, pero no, ¿verdad? Vamos a decir una tranquiza. Porque iba a decir putiza, pero no se puede decir, ¿verdad? No se puede. No. Okay. Entonces, Ya nos le iban exhibiste. ganando a los gringos. Cañón, porque tenían 4 momentos estelares, ¿no? O sea, ellos El pusieron primero, el en segundo, el órbita. tercero y el cuarto. Ajá, primero pusieron ellos en órbita el primer satélite. Ajá. Sí, el Ajá. famoso Así Sputnik. es. Ajá, que era un terror, ¿no? Para los gringos porque lo veían pasar por la noche. Y no sabían esa madre quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Ajá, Nada más estaba ahí. Luego, Era- creo que él solo emitía un pitido, ¿no? Es lo que Sí. podía hacer. el Fue Sput- antes del 60, fue en el 57, el Sputnik. Así es, la carrera espacial se plantea entre el 55 y el 75, ¿no? Ujú. Siendo la cúspide el alunizaje, y el último evento fue pues la Concordia, ¿no? La unión de las naves en la... ¿Cómo se llama? En Base... La la estación espacial. Estación Internacional, ¿no? Internacional Espacial, ajá. Pero pues el Sputnik, muchos ya lo pueden googlear ahorita, pues era como un balón de básquetbol con unas antenitas y hacía pip pip, y pues eso era el Sputnik, pero eso aterraba a los gringos, y después ellos mandaron el suyo con otra forma y pues no les quedó tan chido. Posteriormente salió la primera nave con un Tripulante ser vivo. Ujú. Ajá, ¿cuál fue ese señor ente? Cosmo, digo, no fue Cosmo. El equivalente en la vida real. La perrita. se llamó Laica. Laica, Laica. sí. Porque la educación es laica y obligatoria. Ah, tin. Curiosamente sí, para uno de sus satélites, bueno, para uno de sus proyectos, pues le pusieron Luna, ¿no? Una palabra en español, ¿no? Ujú. Después mandaron al primer hombre que salió de su nave y realizó lo que le dijeron, la primera caminata espacial. Pusieron a la Michael primera Jackson. mujer, ¿No hizo ahí el Moonwalk? ¿No es él? no, porque todavía era en el espacio, todavía no era la bueno, luna. bueno. Pusieron en órbita la primera mujer. Camarada. La primera camarada. Entonces ellos llevaban toda la ventaja, ¿no? De hecho, ellos fueron los primeros en llegar a la luna. Llegó la primera sonda, por no decir que se estrelló, pero desde que llegó. Pero llegó. Sí, era el equivalente como a ver quién aventaba la piedra más lejos, ¿no? Ujú. Pero es lo que le ha pasado siempre a los rusos, amigos rusos. No estoy atacándolos, no me haga nada, por favor. Pero les ha faltado dramatismo. O sea, el estadounidense o la forma de gobernar de los gabachos es muy dramática. Es siempre ponerse como el Ujú. centro. Pues como Nosotros ven sus somos los películas, buenos, ¿no? claro. Ellos son los malos, ¿no? Antes eran los rusos, después fueron los Árabes. ahora más o menos son los coreanos. Pues, Por ahí va. los chinos también. Sí. O los mismos mexicanos. O sea, total, ellos siempre van a ser los buenos. Y ese dramatismo les ha ayudado un chingo, ¿no? A pesar de que es ficticio muchas veces. Ese dramatismo de a lo mejor hasta victimizarse les ha Sí, ayudado sí. bastante. Y es curioso ahorita que lo mencionas y que mencionas a chinos y coreanos, porque mencionas a otros regímenes comunistas que precisamente criticaron en su momento, sobre todo a los rusos, Ujú. porque después de la muerte de Stalin, o sea, todos los dirigentes de la URSS, digamos, llegaba uno con una idea contraria al que le seguía y luego al que le seguía, y precisamente era lo que le reclamaban el resto de países comunistas, ¿no? De, güey, tú no tienes el carisma de Stalin, ¿no? Entonces eso debilitaba muchas veces la propaganda, ¿no? Entonces, todo esto pues nos ayuda a identificar que había una presión en Estados Unidos por demostrar que, como dijera el señor Gonzo, pues que sí la tenía más grande que Rusia, ¿no? Bueno, que la Unión Soviética. O sea, todo esto sirve como contexto para entender que el alunizaje podría haber sido una necesidad que se tenía que cubrir a toda costa, ¿no? Como demostrar un punto, ¿no? Y en ese sentido, pues
No lo sé, es muy Y complicado. que la muerte de Kennedy atizó el fuego para apresurar todavía más esto, ¿no? O sea, sí como es parte de este proceso de la Guerra Fría, pues a grandes rasgos se le llama Guerra Fría porque no hubo ni un disparo, ¿no? No, en territorio, Ajá, en de, territorio, exacto, o sea, de los en- países, de las ajá, potencias. o sea, no entre hubo un ellos, intercambio. Hubo en Corea, Ajá, hubo en sí, Vietnam, hubo en... entre ellos, entre Lo, los... lo que llamaban las guerras praxis, ¿no? Que eran darle armas a otros para que se pelearan Ajá, entre pero ellos en nombre de... Porque de no, ellos. para no involucrarse directamente, como lo que está pasando actualmente con la guerra Ucrania-Rusia. No nos metemos, pero ahí le van 18 mil millones de dólares a Ucrania en armamento, ¿no? O sea, algo así era un poquito la Guerra Fría. Y se le conoce como fría porque se supone que no hubo ni un disparo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En su territorio. En su territorio, claro, en su territorio. Sí, sus ejércitos sí disparaban en otros lugares. Sí. Claro. Y los rusos parecían llevar la delantera, poniendo el primer satélite, poniendo al primer ser vivo, poniendo al primer humano. Y Estados Unidos parecía que llevaba las de perder hasta que sucede o no. El milagro. El milagro, ¿no? Precisamente fue el 20 de julio 20 de julio del 69. del 69. Qué rico año. Ujú. Pero entonces, ¿qué teorías hay alrededor de esto? ¿Cuáles son lo que la gente tiene como teorías alternativas de qué pasó? Si no se llegó a la luna verdaderamente, hay teorías conspirativas que dicen qué pasó. ¿Cuáles son esas teorías? ¿Ustedes cuáles conocen? Ojo, aquí estamos en un terreno absolutamente de la especulación. No estamos creyendo en estas teorías en modo alguno, al menos en principio. Solo las vamos a mencionar. No, y así como exponemos tal vez algunos de los motivos, también podremos mencionar algunos motivos que lo contradicen, ¿no? Ya te agarró el sindicato del búho, ¿no? No. ¿No? Ven acá, maldito. Ahí, Pues, I don't know. La más conocida es que todo fue un programa de televisión. Así Sí, es. sí. O sea, así, tal cual. Ujú. Un capítulo de hasta las mejores familias, pero con mayor De la producción. dimensión Ajá, desconocida. de la En un dimensión foro, desconocida. Exactamente. Todo fue hecho en un estudio de Hollywood Ujú. y con una gran producción. Así es. Hay programas que hasta dicen que la misma Casa Blanca, como Ricky Morty, donde Exactamente. están peleando con el presidente y ahí se ve donde montaron Donde el montaron, alunizaje. exactamente. Y que lo dirigió Stanley Kubrick. Bueno, esa es como otra, ¿no? Como parte de... o sea, Adyacente, ¿no? pero bueno, la que tú decías. No, pues, es que a mí sí me parece... Cuando uno comienza a leer esto, es como ese efecto de que no te quieres asustar cuando te cuentan una historia de terror, pero te sugestionas, ¿no? Entonces empiezas a leer y dices, es que sí tiene sentido. Claro. Sí, porque vamos a llamarlos los estudiosos de ese tema, señalan, ¿no? Muchos aspectos técnicos y como decía el señor Havok, ¿no? Cuestiones de iluminación, efectos que, o sea, no se podrían, ¿no? Y bueno, es que obviamente no va a haber un científico norteamericano que te diga, no, el alunizaje es falso. No, sí porque, los hay. bueno, pero De hecho, digamos, son la mayoría. hasta en programas, por ejemplo, como The Big Bang Theory, se hace referencia en varios capítulos a que es cierto el alunizaje. Porque la cultura norteamericana jamás va a ir en contra de estos ideales de que ellos fueron los primeros. Porque ya se sabe que el hombre ha estado más de una vez en la luna, Sí. pero como que ya a nadie le interesó. Es que es cierto, pero Es cierto, pero no. la cuestión es precisamente eso, el programa de televisión. O sea, que no se cuestiona, como más o menos lo planteaba el señor Cosatén hace rato, que haya llegado el hombre gringo a la luna. Pero pudo ser mucho después, ¿no? Porque curiosamente, precisamente, ¿no? En 69, sí, justo antes de que se cumpliera la fecha punta de la límite, lengua, ¿no? Sí, claro, tenían que estar allá. Pues sí se dice que fue un montaje, porque ya Rusia, como ya bien nos dijo el señor Gonzo, ya estaba así a un paso de poner a alguien ahí. Y el hecho de que Estados Unidos lo hiciera primero desalentó, enfrió muchas cosas, muchas situaciones para Rusia y dijo, mejor hay que enfocarnos en otras cosas más importantes. Pero eso permitió que a Estados Unidos se le ampliara infinitamente el tiempo. Bueno, no literalmente, señor Cosatena.
y poderlo mandar 1 año o 2 años después la real misión a la luna, y si alunizar, y si poner los espejos donde van, y si poner todo como dijeron que iba a estar en la supuesta, en la transmisión, para que todo concordara con la verdad histórica. Que también me gusta mucho esa teoría. Es que es una teoría bastante interesante porque podría ser perfectamente cierta. Es decir, sin caer en la conspiración absoluta y ridícula claro. de decir, no existe eso de que la luna se haya llegado. Pero contar una narrativa donde se llegó para cumplir con una agenda política, eso es bastante humano y normal y pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, muchos sí, de los... Como ahorita que inauguran edificios que todavía no están acabados, ¿no? Exactamente. Exacto. Muchos de las críticas a eso de decir que fue un montaje televisivo van por ejemplo, a las cuestiones de que no se ven las estrellas, La cuestión de bandera. la bandera famosísima que está ondeando, entonces no puede ser porque La cámara lenta. la cámara lenta o El casco. que no dejaban huellas en la superficie. O que dejaban huellas, no me acuerdo. Bueno, el caso es que Ajá, todas las... hay una que dice que al momento de pisar se levantaba la tierra, pero esa tierra no se seguía elevando. Sí, por la Y falta que son de huellas gravedad. perfectas, parecen hasta hechas en yeso, ¿no? Sí, Sí. Y hay una Compuesto. placa, ¿no? Que por ahí que según se supone Ajá. que también dejaron, que Lance Armstrong deja una placa que dice aquí, hombres... Neil, perdón. Lance es el ciclista. Sí. Aquí, hombres También medio procedentes... Sí, fraudulento, por cierto. otra teoría Otro conspirativa. fake. Aquí, hombres procedentes de la Tierra pisaron por primera vez la Luna. Cabe mencionar, primera vez, ¿no? Vinimos en paz en nombre de toda la humanidad. Volvemos a lo mismo, el dramatismo de... Sí, te digo, todo es muy literario, todo, o sea... Híjole, te Es digo, Armageddon sin Bruce Willis, güey. Claro, claro. Y bueno, y ya como teorías, digamos también parte de esta misma o como otra similar, pues es que querían a alguien que representara el espacio de una manera realista, ¿no? Entonces recurrieron pues precisamente al cineasta. Todavía no nacía Stanley Spielberg, Kubrick. güey. No, todo esto es del terreno de la especulación, ¿no? Claro, Así es. claro. Sí, porque Stanley Kubrick ya tenían un estudio gigante para Exacto, representar tenía el equipo más espacio. avanzado de filmación. Y se extiende esa teoría de la conspiración. No sé si se menciona en el documental que mencionaba el señor Gonzo del lado oscuro de la luna, pero sí que hay una situación en la que dicen que el mismo Kubrick ocultó pistas de que él había dirigido el montaje en sus películas posteriores, como El Resplandor, ¿no? Que también tiene mucho sentido. Sí, es que las teorías de conspiración tienen eso, ¿no? Las dicen porque... Hay detallitos Ya, que... sí, claro, quieres empalmar las cosas, y Ajá. pues sí, muy rebuscado pareciera, sí. Pero son muy, muy buenas, porque sí tienen que ver directamente con elementos espaciales y elementos lunares, ¿no? Como el niño que va en el triciclo, va recorriendo una pista que simula no sé qué cosa, y trae un cohete en el suéter, y el número, y las puertas, y todo es muy... Bueno, no está tan... O sea, no es tan forzada. Sí. No es que esto tiene que entrar aquí para que mi teoría concuerde, sino que dices, pues va bastante fluida esta cosa. Esto se escribe solo. Eso se escribe solo. En No. nuestro capítulo de supercomputadoras hablamos un poquito de Odisea en el espacio 2000. Odisea 2000, ¿verdad? 2001. O sea, 2001. Eh, 2001, Odisea, Odisea. Sí. Si no han tenido oportunidad de verla, creo que es... ahora que estamos hablando de la luna y las posibles conspiraciones, ver las escenas que logra Kubrick tendría mucho sentido No, y... que fueron utilizadas en otro contexto. Sí. No, y recordemos que en el cine, pues hay gente bastante creativa que resolvía problemáticas que parecían no tener solución aparente, supongamos, ¿no? Si juzgamos la situación técnica, vemos una película de fantasmas de los años 50, por ejemplo, ¿cómo suena un fantasma? Sí, pero había unos sonidos como más tenebrosos, ¿no? Y dices, es que no había sintetizadores para reproducir esos sonidos. ¿Cómo le hiciste? No, pues con una manguera, la giras en el aire y la presión lámina, del ¿no? aire. Ajá. Sí, o sea, sí pareciera que las soluciones técnicas pues superaban, ¿no? Las posibilidades. Sí, aparte que Hasta tenían la Kubrick. gran ventaja de que tenían que bajar la resolución a propósito, porque la transmisión era
desde la luna, ¿no? Te tienes que llegar en medio chafona porque... Que es uno de los sentidos que dicen, ¿no? Que si lo hubiera hecho Kubrick hubiera sido con cinta de fotografía, ¿no? Ajá. Y la transmisión era, vamos a decirlo, análoga, ¿no? Ujú. Entonces decían que no se podía pasar, Ajá. que no podía hacer una grabación porque entonces no podrían retransmitirlo, porque además los rusos recibieron también la señal desde la luna, ¿no? Bueno, Pero- eso dijeron ellos. Pero sí se puede ensayar todo desde antes. Y sí puede haber grabaciones de prueba para que cuando sea el evento en vivo no te salga mal. Porque si, además es uno de los eventos más Hasta la importantes fecha, del mundo. En el programa que hacemos, no podemos hacer una transmisión en vivo porque sabemos que en cualquier momento puede fallar algo. Entonces, güey, desde la luna suena complicado. Digo, no sé, a lo mejor... la NASA, es la NASA. Sí, por eso. A lo mejor somos demasiado ignorantes, efectivamente, Sí, de cómo seguramente. funcionan las telecomunicaciones. Digo, es casi un hecho. Pero por eso suena, estas teorías conspirativas tienen como esa potencia. Y también porque están ensalzadas con todo el ambiente político que ya establecimos, ¿no? No, y fíjate que curiosamente, si tomamos en cuenta que en la NASA todos son militares, pues también te pone como a desconfiar, ¿no? Recuerdo en una conferencia en el Museo de Geología, yo no la di, ¿no? Sí, ay, Pero- todavía yo no la di, güey, no mames. No, pero- Ni fuiste, güey. Pero un señor que sí era geólogo explicaba una situación, un accidente, pues que te nutre esta idea de la conspiración, ¿no? Del alunizaje, en donde explica, es que cuando fueron los astronautas a la luna, pues eran militares, eran muy chingones, pero no eran geólogos, no sabían de la superficie. Y dijeron, traigan muestras de la luna para ver de qué está hecha. Y agarraron las piedritas que estaban arriba, ¿no? Y bueno, o sea, en la superficie. Y ya cuando llegaron a la Tierra y las examinaron, dicen, no mames, estos son meteoritos. Y aquí en la Tierra también hay de estos. O sea, no trajiste un material nuevo. Precisamente porque un geólogo pues hubiera hecho un hoyo y hubiera sacado de lo que hay. Y el militar pues más obtuso, pues, ay, pues No, esta no, piedra son está en obtusos la... los militares. Ah, No, bueno, no, no. no, Sí. no, no. Pero quizás también tenga que ver con pues, el espectáculo, ¿no? Entonces era como que te deja la duda. A ver, o sea, fueron a la luna y no trajeron material de la luna. Pero o sea, sí hay material de la luna. pues ya fue posterior, pero sí, los primeros que llegaron, o sea... Así Sí, es. creo que ya establecimos, ¿no? Ajá. Creo que el hecho de que se llegó a la luna no hay discusión. Como que lo que queda con un dejo de extrañeza y ¿por de, qué de no duda es esto de que si verdaderamente esa transmisión del 20 de julio de 1969 fue una transmisión real, ¿no? Fue verdaderamente lo que Yo ocurrió. reto a Neil Armstrong a que venga. ¿Ya se murió? No. Ah, entonces que venga aquí a este programa y nos diga si sí o sí. Pero no todos eran militares en la NASA. Para el proyecto del alunizaje, de hecho, estaba documentándome por ahí en alguna paginilla de National Geographic donde decía que muchos de los especialistas que estaban en la estación, en Cabo Cañaveral, pues, o sea, los controladores de vuelo, eran personas realmente muy jóvenes, ¿no? El promedio de edad era como de 27 años. Y eran, pues, científicos salidos de las universidades, salidos del Pero doctorado. también hubo un momento en el que... porque Estados Unidos no tiene solo la NASA como su principal entidad que controla el espacio, sino hay otra que tiene que ver con algo que ya vimos aquí, que son los ovnis. Escuchen nuestro especial de ovnis, por favor. Y se supone que en su momento dijeron, le están dando mucho dinero a la NASA, ¿por qué no vamos a ver qué están haciendo? Y creamos un proyecto alternativo, militarizado, secreto, que ahora ya no es secreto, ¿no? Y ahora todo el mundo sabe que existe, o que existió y que sigue existiendo. Y por eso me comenzaron a meter mucho la mano de, pues es que mira, sí puedes mandar a tus científicos, pero pues si quieres seguir teniendo este proyecto, Porque vaya que le inyectaron dinero a la NASA Sí. para el proyecto. ¿qué te ¿no? parece si pues mandas a los capitanes y generales que tenemos por acá? Pasó de un 0.5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos a un 5%, que pues, es
un chinguerísimo Sí, de sí. dinero. No, Muchísimo. y Estados Unidos en esos años estaba derramando mucho dinero porque por todo el intervencionismo que estábamos mencionando, que estaba regalando dinero para la reconstrucción de Europa, ¿no? Entonces, Y pues, ciertas repúblicas americanas, ¿no? También. Sí, sí. Cállate. apoyando a gente en Sudamérica. Jueguen Black Ops 2 y sabrán algunas cosas. Bueno, entonces digamos que hay una narrativa de las personas que dudan en torno a lo que pasó en el alunizaje porque suenan bastante plausibles, ¿no? Y al verlos en el video suenan y se ven bastante plausibles. Pero también hay una narrativa enorme de científicos muy reputados que tienen no una, sino varias respuestas para cada situación, ¿no? Hay científicos por todas partes y tú puedes encontrarlos en YouTube o leer artículos científicos que explican por qué ondeaba la bandera, ¿no? Dicen que tenía un mecanismo que la hacía precisamente a simular eso, ¿no? Que por qué las estrellas no se veían, pues porque las cámaras no tenían resolución suficiente, que incluso aquí en la Tierra puede pasar, etcétera, ¿no? Que argumentan esto que pasaba con los celulares de ahora, que si enfocas la luna se ve un Exacto. pinche punto blanco, culero. Y el problema es que la neta, todas pueden ser, ¿no? O sea, como tanto el gato una de narrativa- Schrödinger puede tanto ser. una y luego narrativa pueden como hacer- otra, creo que caben en la posibilidad de la lógica y de las pues cosas factibles, ¿no? Y en ese sentido es donde a mí de verdaderamente, insisto, no el alunizaje per se de la llegada del hombre a la luna, sino la grabación que fue emitida ese día, deja muchas dudas y a mí siempre me ha quedado ese dejo. Y yo creo que podríamos plantearnos ya como pregunta final, si quieren, para irnos acercando al cierre. Pues eso, bueno, a lo mejor podemos plantear muchas preguntas, pero el alunizaje que vimos en la televisión en el 69 era una transmisión verídica, real, histórica, o una Verífica. narrativa finamente pensada para que las personas creyeran que Estados Unidos era superior, ¿no? Volvemos a decir, amiguitos, que todo esto es el campo de la especulación. Todo es ¿eh? especulación, O sea, nadie tiene... Nadie tiene... Igual, supongo que hay una persona que sí sabe esa verdad, pero... O no la va a muchas, decir, pero o quién muchas. sabe, ¿no? Bueno, como en otros programas hemos mencionado, la situación de los mitos fundacionalistas, ¿no? O sea, ¿Tanto aquí en... así? Fundacional Sí. Nacionalista. Fundanacionalista. Por ejemplo, aquí en México tenemos la situación de los niños héroes, ¿no? Como bien comparable, güey. Es No, que sí, pues, ¿eh? Pero no mames. Bueno, No, es que es más fácil en una época diferente. ¿Cómo se llama? Los testimonios de esa época eran muy Son muy difusos. confusos. No, pero mira, va a lo siguiente. O sea, ese hecho como tal y su narrativa, digo, nosotros la mayoría hemos visto nada, la punta del iceberg, que es la grabación, ¿no? El Pero- iceberg de... Pero el iceberg del todo lo alunizaje. que está abajo trae a mi memoria una de esas películas Ajá. que no están en streaming, así que ni la busquen. Se llama Cielo de Octubre y sale este güey, el misterio de Spider-Man, ¿cómo se llama? Jake Gyllenhaal. Ajá, es el protagonista y narra pues de unos chavos de prepa que desarrollan el fundamento con el que va a funcionar el sistema de propulsión, ¿no? De los futuros proyectos de la NASA. Y por eso dije lo de los niños héroes, ¿no? En Estados Unidos sí le dan mucha importancia a estos festivales infantiles de ciencias y todo eso, como dándoles las ideas de que efectivamente ellos son el futuro, ¿no? Y desde niños ya están generando estos cambios en el mundo científico. O sea, un niño de 15 años ya te está haciendo los mecanismos revolucionarios, ¿no? Entonces, pues en esta película que está basada en hechos reales, pues bueno, dentro de esta mitología, pues es esto, ¿no? De que cualquier chavo que le echa ganas va a hacer en 15 días el trabajo de investigación de la NASA Sí. de 2 décadas, ¿no? Entonces, te digo, o sea, va acompañado esto efectivamente de una narrativa pues muy desconfiable, ¿no? Como decimos, gente con la reputación de Nixon, todos los adornos que más que reforzarlo parece que son para que tú le sospeches, el momento histórico, y bueno, ya todas las críticas
Pero la verdad es que también en general las sociedades pues no estamos conformes. Entonces por eso también queremos a huevo dudar, ¿no? Pero entonces, Mira, yo me iría porque que sí fue real. sí fue real. Sí, yo sí me iría porque es real. Ok. No más. Así. O sea, ya dije que no en todo mi discurso, pero sí. Chingue su madre. Ahí creo que se llama Proyecto Andrómeda, no estoy seguro, una película que trata de unos astronautas que van a ir fuera de la Tierra y todo está siendo filmado en tiempo real, está siendo transmitido. Y segundos antes, minutos antes de que despeguen, llega un militar. Se sube a la plataforma, los sacan del vehículo espacial y los llevan a un lugar secreto. Y la nave despega sola, ¿no? Y se pierde en el espacio. Y a donde los llevan, resulta que es un estudio de televisión. Y los astronautas están así, pues, ¿qué está pasando, no? Y les dicen, es que... Verán, sí. No queremos arriesgar sus vidas porque tal vez el cohete no sirva, pero pues aquí vamos a hacer como si hubieran llegado allá. Y, por ejemplo, en otra película que es Interstellar, Ajá. hay una parte del personaje de Matthew McConaughey que va a la escuela de su niña y él mismo dice, no, pues es que todos sabemos que el alunizaje fue un montaje, no es real. Y él es un científico aeroespacial, si no recuerdo mal. O sea, a lo mejor siguen esa tradición de Kubrick en la que están diciendo, miren, aquí tal vez Señales. nosotros sabemos la verdad, pero no podemos decirla abiertamente, pero lo vamos a meter por aquí y por allá de vez en cuando para que la gente, como el mismo Kubrick hizo, o en teoría, se supone. DreamWorks también Ajá. lo hacen los Minions, ¿no? Ajá, sí. Entonces, para mí, es que a mí sí me gustan mucho las teorías de la conspiración. Yo estoy esperando la noticia de Falso. que digan, que Estados Unidos diga, discúlpenos, fue todo falso. Sí llegamos, pero esto particularmente no fue real. Que no creo que vaya a pasar nunca porque no les convendría. Pero si pasara diría, wow, o sea, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la mente? Comparto porque es demasiado teatral, demasiado Hollywood. Para los progresos que tenía Estados Unidos en el momento, me parece muy teatral, muy perfecto. Sí, no hubo ningún problema, ¿no? Sí, o sea, Bruce Willis se murió en la paqueta, güey, no lo supero, güey. Y tuvieron muchos pedos en una película de los tantito antes de los 2000, si no mal recuerdo, como para que en los 60s, casi en 70s, todo saliera tan perfecto. Entonces, esa parte del alunizaje, a diferencia del señor Gonzo, yo creo que no pasó, pero que ha llegado al hombre y que sigue llegando a lo mejor y ya visitaron hasta el famoso lado oscuro de la luna, porque además de Transformers, del lado hollywoodense, también hay otra película medio churresca que se llama Moonfall, que está llena de efectos especiales, donde la luna es más bien una estructura y está controlada. Bueno, véanla si les gustan los efectos a discreción en CGI. Y que te hace pensar que no se han descubierto muchas cosas de la luna, como no se han descubierto muchas cosas del espacio exterior. Entonces, sí, de que seguramente los humanos ya llegaron a la luna y saben cosas que no nos han compartido, eso se ve seguro. Pero ese acto del alunizaje, perdóname Neil Armstrong si estás vivo, y perdona al Buzz. Buzz Lightyear, Buzz Lightyear, ¿qué es? Buzz Aldrin. Se llama Edwin, ¿no? Eugene. Aldrin. No, Edwin. Eugene. Ajá, Aldrin. bueno. Perdónenme, pero creo que los usaron para abusarnos. Y eso que no hablamos de la teoría que dice que cierto ejército maligno de cierta Alemania llegó antes que todo. Ah, claro. Pues es otro Está sí, también sí. muy genial, pero Jueguen aparte- Wolfenstein The New Order. Porque aparte es la otra reputación gringa. Sus mejores científicos fueron los que le quitaron a la Alemania nazi. Sí, a los nazis. Sí, pues, Ya por último, para cerrar, yo también creo particularmente que la teatralidad del evento del alunizaje es una narrativa que se necesitaba contar.
Pero tampoco creo que sea tan grave como parecía. O sea, admitirlo no sería tan grave. O sea, Como admitir que sí existen los ovnis, que no hace mucho lo admitieron. Bueno, ovnis ya hablamos de eso. ¿En qué sentido? De nuevo, ya sabemos, bueno, recordándole al público que ovni es objeto volador no identificado y no extraterrestre necesariamente. Exactamente. Nada más, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido yo creo que sí es una narrativa, sí es un teatro, sí es un montaje, pero pues con fines muy claros políticos y que no quita que el hecho de que científicamente el hombre haya llegado a la luna. Ujú. Tampoco creo cosas tan graves como decir que quizás ya hay ciudades en la luna, como dice Martita y Gareta por ahí, ¿no? Sí, O algo sí. así. Y que ella ya las visitó. Eso lo dudo mucho. Yo reto a Marta Gareda que venga y nos las enseñe. Sí, Las teorías. exactamente. Las teorías, Exacto. sí, sí. Digo, no es muy difícil. Benítez, ¿no? No es tampoco tan difícil, pero Marta Gareda, ¿qué te cuesta? Una vez más. Exacto. Por Total. favor. Entonces, Por favor. no creo que lleguemos a tanto como decir, hay una gran verdad ocultándose detrás del fenómeno del falso alunizaje en el terreno de la transmisión. Ujú. Pero tampoco que se pueda ser muy, muy creyente del hecho de que sí pasó todo eso con mucha inocencia. Yo creo que, como dicen, cuestionarlo provocaría que quizás en algún momento se revelara la verdad, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Todo esto ¿Quién sabe? es especulación. Todo es No tenemos especulación la y verdad de diversión. nada, Claro. no creemos nada en particular. Así es, así es. Son las pruebas, o más bien los hechos que vemos y analizamos y reflexionamos, Sí, pero sí, sí. no más, ¿no? No más. Bueno, Todos felices con el Exactamente. resultado. Yo no. ¿Sabes? Bueno. ¿Y sabes Saber quién algo. más? ¿Sabes quién más no está feliz? ¿Quién? No estuvo feliz. Scott Kelly, el astronauta soviético que cuando se disolvió la URSS, pues ya no tenía nacionalidad y se tuvo que aguantar un año en el espacio Ah, qué chido. para poder regresar. Muy bien. Ay, sin provisiones. Bueno. Muy bien, pues estuvo conmigo el señor Lunente. Ajá, mira. Soy de chocolate, bien sabrosito. Ruleta. Buenas noches a todos. Gracias, suscríbanse, compartan, denos like. Y díganos sus opiniones sobre este nuevo formato que hemos desarrollado. Denos opiniones, denos sugerencias sobre temas. Si algo les interesa, puede ser desde cocina hasta física cuántica. Seguramente de física cuántica no hablaremos, pero de cocina tampoco. de cocina tampoco. Muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. El señor Selemy Havok. Ah, sí, Excelente. me gustó esa. Me entendí la referencia. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos y por favor denle 5 estrellitas, déjenos su comentario y compartan para que este proyecto siga avante. Gracias, señor Gonzo. Muchas gracias. Compártanos. ¿Dónde nos encuentran, señor Mesli Centeno? Qué Mesli, racista, güey. ¿Por qué? Bueno, es en maya, ¿no? no es náhuatl. Ah, náhuatl. Mesli, Ya ves. en náhuatl es luna. A ver si. Ah, Bueno, pues por supuesto en YouTube y en Spotify. Ahí nos pueden el encontrar. señor Cosateno vive en Avenida Emilio no. Bueno, Ay, Sale, ¿cuántos pues. Emilio Carranza puede haber? pues no muchos. Bueno, ya, córtalo. Bueno, ya, yo fui vámonos, Monzo. ya. Nos vemos. Bye. Ah, qué bonita es la Bye. luna. Adiós, amiguitos. Luna. Monzo. Cascabel. Ya, vámonos. Luna, tú que puedes volar si la ves. No, no eres tú. Luna, Dile que Ya, no he podido olvidarla. Dile. Que el adiós. Ya.